30.000 hombres derrotaron a 150.000. Una sola carga de caballería nocturna destrozó al ejército más temido del mundo. El entendimiento del terror de un príncipe forzó al mayor conquistador de la historia a retirarse. Esto no es fantasía. Esto es lo que sucedió cuando Vlad el Empalador enfrentó al Imperio Otomano en Targoviste en 1462. Imagina esto: 7.000 jinetes cargando en un campamento de 150.000 soldados otomanos. La supervivencia de la Europa cristiana pendía de un hilo esa noche de junio. Para el final de esta historia, entenderás cómo ocurrió el mayor revés de la guerra medieval. ¿Por qué el conquistador de Constantinopla huyó de un príncipe menor? ¿Y qué terrible precio se pagó por esta victoria imposible? Revelaré 3 secretos cruciales. La misión de reconocimiento que hizo posible la victoria. La visión horrorosa que rompió a un ejército invencible. Y la conexión personal entre cazador y presa que cambió todo. Podrías pensar que probabilidades de 5-1 significan una derrota segura. El Imperio Otomano había aplastado reinos con muchas mejores oportunidades. Su sultán, Mehmed II, había conquistado la inconquistable Constantinopla solo 9 años antes. Su ejército de jenízaros de élite, cañones masivos y refuerzos interminables nunca había conocido una derrota verdadera. Contra ellos estaba Vlad III de Valaquia. 30.000 granjeros, nobles menores y mercenarios, defendiendo un principado más pequeño que la moderna Carolina del Sur. Nadie les daba una oportunidad. Pero aquí es donde se vuelve una locura. Vlad había pasado años como rehén en la corte otomana. Conocía sus rutinas, su idioma, sus tácticas. Entendía algo sobre su enemigo que probaría ser más valioso que cualquier ejército. Lo que Mehmed no sabía era que no estaba solo invadiendo un país. Estaba caminando hacia una trampa diseñada por alguien que entendía el pensamiento otomano mejor que sus propios generales. Para entender cómo ocurrió esta victoria imposible, necesitamos volver a donde comenzó el odio. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la Valaquia medieval, donde el terror estaba a punto de convertirse en un arma de guerra. El niño que se convertiría en Vlad el Empalador pasó 4 años en cautiverio otomano. Desde los 11 a los 15 años vivió en la corte de Mehmed como rehén político, seguro para la lealtad de su padre. Mientras su hermano menor, Radu, encantaba a sus captores, Vlad observaba. Memorizaba rotaciones de guardias, estudiaba protocolos militares, aprendía un turco perfecto. Cada humillación, cada golpiza, cada momento de impotencia se convertía en combustible para lo que vendría. 20 años después, esa educación de rehén salvaría su reino. Pero primero vino el momento que hizo la guerra inevitable. En 1459, emisarios otomanos llegaron a Targoviste exigiendo 10.000 ducados en tributo y 500 niños para el cuerpo de jenízaros. Vlad los invitó a un festín. Cuando se negaron a quitarse sus turbantes, citando la costumbre religiosa, Vlad sonrió. Entonces, déjenme ayudar a asegurar que nunca se les caigan. Sus soldados clavaron los turbantes a los cráneos de los emisarios. Los gritos duraron horas. El mensaje era claro.
Valaquia no se inclinaría ante nadie. Lo que Mehmed no sabía era que esta brutalidad no era crueldad al azar. Vlad había aprendido en la corte otomana que las acciones extremas creaban reacciones extremas. El miedo aplicado correctamente podía multiplicar una pequeña fuerza en algo aterrador. Mehmed II no era cualquier sultán. Este era el hombre que logró lo imposible: conquistar Constantinopla en 1453. El imperio bizantino de 1000 años cayó ante sus cañones y estrategias. La Europa cristiana tembló. A los 29 años, comandaba el ejército más disciplinado del mundo y nunca había perdido una campaña importante. Para él, Valaquia era una molesta piedra en su zapato, nada más. Aplastaría a este príncipe advenedizo y continuaría su marcha hacia el corazón de Europa. Pero ese invierno de 1461 a 1462 sucedió algo inquietante. Las fuerzas fronterizas otomanas comenzaron a desaparecer. Patrullas enteras se desvanecieron. Luego llegaron informes que pusieron nerviosos a comandantes experimentados. 23.884 turcos y sus simpatizantes habían sido asesinados en incursiones valacas. No estimados, contados. Vlad mantenía registros exactos. Cuerpos fueron encontrados en sus camas, en sus puestos, en sus fortalezas. El empalador golpeaba en todas partes. Luego se desvanecía. Aquí es donde los números se vuelven asombrosos. Valaquia era un estado tapón entre la expansión otomana y el reino de Hungría. Su población entera apenas alcanzaba los 500.000. Los otomanos controlaban territorios desde Anatolia hasta los Balcanes, comandando millones. En cualquier mundo lógico, este conflicto debería haber durado días, no meses. Pero Vlad no estaba jugando con reglas lógicas. Estaba escribiendo nuevas reglas. Reglas escritas en guerra psicológica y terror calculado. Entendía que Valaquia no podía ganar a través de la fuerza, sino a través del miedo, a través de convertir la tierra misma en hostil. Eso era posible. Entonces vino el momento que cambió todo. Mehmed decidió terminar esto personalmente. Cuando llegó la primavera, Mehmed reunió un ejército diferente a todo lo que Valaquia había visto jamás. La fuerza otomana que cruzó el Danubio en mayo de 1462 desafiaba la imaginación. Las estimaciones conservadoras lo sitúan en 100.000 hombres. Algunas fuentes afirman 150.000, otras hasta 300.000. Lo que sabemos con certeza: 120 cañones masivos rodaron hacia el norte, el mismo tipo que destrozó las legendarias murallas de Constantinopla. El tren de bagaje se extendía por millas. Máquinas de asedio, vagones de suministros, talleres móviles. Esto no era una incursión o expedición de castigo. Esto era conquista total. Los jenízaros formaban el núcleo de hierro. Esta infantería de élite, tomada de niños y criada únicamente para la guerra, no conocía el miedo y no daba cuartel. 20.000 de los mejores del sultán, respaldados por caballería sipay, tropas irregulares y fuerzas aliadas. Mehmed mismo cabalgaba a la cabeza, trayendo su guardia real y tropas de su casa personal. El conquistador de Constantinopla no aceptaría nada menos que la victoria completa.
Pero aquí es donde la educación otomana de Vlad dio sus frutos. Él sabía que la disciplina genízara dependía de la rutina y el orden. Interrumpe eso, e incluso las tropas de élite se vuelven vulnerables. Contra esta marea, Vlad comandaba quizás 30.000 hombres, milicia local armada con lo que pudieran encontrar, caballería boyarda, nobles menores luchando por sus tierras, mercenarios húngaros y moldavos pagados con promesas, sin cañones, sin máquinas de asedio, solo desesperación, conocimiento local y un comandante que entendía la psicología de su enemigo mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Pero Vlad había aprendido algo crucial durante esos años como rehén. Los grandes ejércitos requerían líneas de suministro masivas. Los otomanos esperaban vivir de la tierra conquistada, complementando sus suministros con recursos locales. Así que Vlad dio la orden que resonaría a través de la historia. Quemen todo. Graneros ardieron en llamas. Pozos fueron llenados con cadáveres y suciedad. El ganado fue conducido a las montañas o sacrificado y dejado pudrirse. Cada aldea en el camino otomano se convirtió en un pueblo fantasma. La tierra misma se volvió hostil. Esta tierra quemada no era solo táctica, era psicológica. Vlad quería a los otomanos hambrientos, sedientos y cada vez más nerviosos sobre qué tipo de enemigo destruiría su propia tierra en lugar de verla conquistada. Luego vino una parte más diabólica. Vlad había observado la higiene del campamento otomano durante su cautiverio. Sabía cómo se propagaba la enfermedad en grandes ejércitos. Así que envió su propio tipo de soldados a las filas otomanas, portadores de plaga. Campesinos enfermos vestidos con ropa otomana, hablando turco perfecto, se deslizaron en el campamento masivo. Compartieron agua, comida, historias. En días, la disentería y la fiebre comenzaron su asalto invisible. Lo que los exploradores informaron era imposible, pero cierto. El poderoso ejército otomano ya estaba sufriendo antes de la primera batalla real. Pero estos eran veteranos endurecidos. Habían hecho campaña desde Belgrado hasta Bagdad. Un poco de dificultad no los detendría. O eso creía Mehmed. La respuesta del sultán sorprendió a todos. En lugar de disminuir la velocidad, empujó más fuerte. Marchas forzadas a través del paisaje devastado. Su mensaje era claro. La resistencia valaca sería aplastada a través del puro ímpetu. Pero escondidos en la oscuridad, los exploradores de Vlad observaban cada movimiento. Antiguos rehenes otomanos que hablaban turco perfecto contaban tiendas, notaban posiciones, memorizaban rutinas. Aquí es donde la historia toma su giro más oscuro. Vlad sabía que no podía igualar los números otomanos, pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba acercarse lo suficiente para un golpe perfecto. Comenzó la planificación para algo que desafiaba toda lógica militar. Un asalto directo a una fuerza 5 veces mayor. Pero primero, necesitaba inteligencia que solo podía venir de una fuente. Mientras el masivo ejército de Mehmed cruzaba el Danubio, entraron en un paisaje transformado en el infierno mismo. El primer día en Valaquia enseñó a los otomanos qué tipo de guerra sería esta.
La guardia de avanzada encontró la primera aldea vacía, puertas balanceándose con el viento. Los graneros permanecían como cáscaras ennegrecidas. El agua del pozo apestaba a muerte. En la puerta de la iglesia ortodoxa, un mensaje en turco. Bienvenidos a nuestra tierra. Váyanse mientras puedan. Para el tercer día el patrón se mantuvo. Cada asentamiento abandonado, cada recurso destruido. La poderosa máquina de guerra otomana, acostumbrada a alimentarse a través de la conquista, encontró solo ceniza y ausencia. Los soldados comenzaron a murmurar. ¿Dónde estaban los habitantes? ¿Dónde estaba la resistencia? Entonces caía la noche y aprendían. Flechas silbaban desde la oscuridad, encontrando huecos en la armadura. Centinelas desaparecían sin sonido. Caballos gritaban mientras trampas de pozo ocultas tragaban patrullas de caballería enteras. Al amanecer, docenas estaban muertos o desaparecidos, pero no quedaban cuerpos enemigos. Solo flechas, trampas y miedo creciente. Los valacos golpeaban y se desvanecían como fantasmas. Pero lo peor estaba por venir. Los portadores de plaga habían hecho su trabajo demasiado bien. Para el final de la primera semana, miles de soldados otomanos se agarraban el estómago en agonía. La fiebre se propagó por las filas. El cuerpo médico, abrumado, no podía determinar la fuente. ¿Era agua mala? ¿Raciones estropeadas? ¿O algo más siniestro? Imagina cabalgar hacia un campamento de 150.000 enemigos, sabiendo que la enfermedad y el miedo ya trabajaban a tu favor. Un soldado otomano, llamémoslo Yusef, escribió en un diario recuperado: La tierra misma lucha contra nosotros. Mi hermano cayó por la fiebre del pantano ayer. Ahmed, por una flecha en la noche. No vemos ejército enemigo. Sin embargo, morimos por docenas. Los cristianos han hecho un trato con demonios. Aquí está el detalle que aún sorprende a los historiadores. La red de espías de Vlad incluía antiguos kenízaros, cristianos otomanos que habían escapado del servicio y valacos que habían vivido en territorios turcos. Se movían a través del campamento otomano como sombras, notando todo. Tiempos de rotación de guardias, patrones de contraseñas, la ubicación de depósitos de suministros y, más crucialmente, dónde colocaba Mehmet su pabellón de mando. Estos no eran ataques de guerrilla al azar. Cada golpe tenía un propósito. Golpear los vagones de pólvora para crear miedo a explosiones. Matar a los oficiales para interrumpir la cadena de mando. Envenenar el alimento de los caballos para paralizar a la caballería. Vlad no estaba tratando de derrotar al ejército otomano a través de estas tácticas. Los estaba preparando para algo sin precedentes. Entonces Vlad hizo algo que nadie esperaba. El 14 de junio envió un emisario a Mehmet. El mensaje era simple: encuéntrame en batalla abierta en Targoviste. Terminemos esto con honor. Los generales otomanos se rieron. ¿Pensaba realmente este tonto que sus 30.000 campesinos podían enfrentar el poder del sultán en combate abierto? Mehmet vio a través de la artimaña. Vlad quería atraerlos al terreno de su elección. Pero el sultán confiaba. Deja que el empalador elija su tumba. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar. Mientras el ejército otomano acampaba el 16 de junio, a solo 2 días de Targoviste,
Vlad tomó una decisión que resonaría a través de la historia militar. No podía esperar a que los otomanos alcanzaran su campo de batalla elegido. Las tácticas de guerrilla los habían debilitado, pero no lo suficiente. Necesitaba algo decisivo, algo que usara la fuerza otomana contra sí misma. Los otomanos estaban a punto de aprender lo que sucede cuando enseñas la guerra a tus enemigos. Vlad reunió a su caballería boyarda, 7.000 jinetes que sabían que esto probablemente era un suicidio. Pero su príncipe tenía un plan basado en inteligencia tan detallada, tan específica, que podría funcionar. Verás, durante su cautiverio, Vlad había aprendido algo crucial sobre los protocolos nocturnos otomanos. Había una falla fatal en su seguridad del campamento, una que solo alguien que hubiera vivido entre ellos sabría. Pero Vlad no había terminado con sus preparativos. Necesitaba ver el campamento él mismo para verificar lo que sus espías informaban. Lo que hizo a continuación fue brillantez o locura. Quizás ambas. Se infiltraría en el campamento otomano personalmente. Piensa en la audacia. Un príncipe marcándose a sí mismo para una muerte segura si era atrapado, caminando entre 150.000 enemigos. El plan era de locos. Golpear de noche con una fracción de su fuerza, crear suficiente caos para romper la moral otomana, apuntar a suministros, oficiales y, lo más importante, esparcir el pánico. Pero primero, Vlad necesitaba mapear el campamento con sus propios ojos. Aquí es donde esos 4 años de cautiverio pagarían su dividendo definitivo. Al caer la oscuridad, el 16 de junio, Vlad se preparó para hacer lo impensable. El momento de puro genio estaba a punto de desarrollarse. En la noche del 16 de junio, Vlad se puso la ropa de un comerciante turco. Su perfecto turco otomano, aprendido a través de años de cautiverio, sería su escudo. 6 de sus mejores exploradores, todos valacos que hablaban otomano, se unieron a él. Se acercaron al campamento masivo como comerciantes buscando a los maestros de suministros del ejército. Los guardias apenas miraron sus permisos falsificados. ¿Por qué lo harían? ¿Quién sería lo suficientemente loco para caminar hacia una muerte segura? Adentro, los ojos entrenados de Vlad catalogaron todo. Las secciones de genízaros marcadas por sus distintivas tiendas altas. Los vagones de suministros agrupados por tipo. Pólvora aquí, comida allá. Las líneas de caballos, los caminos entre grupos de tiendas. Pero más crucialmente, notó el gran pabellón en el corazón del campamento. La tienda de guerra de Mehmed se elevaba sobre las demás, marcada por 3 medias lunas doradas. Guardias estaban parados a intervalos medidos. Vlad contó pasos, memorizó caras, notó cuándo cambiaban turnos. Luego vino el descubrimiento que cambió todo. El sistema de contraseñas nocturnas otomano seguía un patrón. Cada sección tenía su propia frase, pero todas compartían una respuesta común. Más importante aún, en la oscuridad y el caos de un campamento tan masivo, los centinelas confiaban en el idioma más que en el reconocimiento real. Habla turco como un nativo. Conoce la respuesta y podrías moverte casi libremente. Casi. Lo que Mehmed no sabía era que Vlad acababa de resolver el rompecabezas de atacar a una fuerza 5 veces su tamaño. La mayor fortaleza del campamento otomano, su tamaño masivo,
se convertiría en su debilidad. A la luz del día, la organización y los números los hacían invencibles. Pero en la oscuridad, en el caos, eso era diferente. De vuelta en el campamento valaco, Vlad reunió a su caballería de 7.000. Estos no eran solo soldados. Eran hombres que habían perdido familia por incursiones otomanas, cuyas tierras enfrentaban la conquista. El sacerdote los bendijo, sabiendo que la mayoría no vería el amanecer. Pero entonces Vlad reveló su inteligencia. No cargarían ciegamente. Seguirían caminos específicos, golpearían objetivos exactos. Grupos de 500 atacarían diferentes sectores simultáneamente. El objetivo no era luchar contra 150.000 hombres. Era hacer que 150.000 hombres lucharan contra sí mismos. La medianoche se acercaba, sin luna. Vlad había elegido esta noche específicamente. Los jinetes envolvieron los cascos de sus caballos en tela, amortiguando el sonido. Ennegrecieron su armadura para matar el reflejo. Cada líder de grupo llevaba un bosquejo de su sector dibujado del reconocimiento de Vlad. Objetivos primarios: tiendas de oficiales, marcadas por banderines. Secundarios: vagones de suministros. Terciario: crear el máximo caos. Aquí es donde se vuelve una locura. El ataque comenzó no con una carga, sino con infiltración. Los exploradores de Vlad, que hablaban turco, se deslizaron más allá de los centinelas usando las contraseñas que él había aprendido. Llegaron a los vagones de pólvora y pusieron mechas lentas, dándoles tiempo para escapar antes de que se desatara el infierno. Otros infiltrados cortaron ataduras de caballos, aflojaron estacas de tiendas y esparcieron abrojos a lo largo de rutas de escape. Luego, a la 1 de la madrugada exactamente, 7.000 caballos irrumpieron desde 7 direcciones. Los guardias del perímetro otomano murieron antes de que pudieran sonar alarmas. Pernos de ballesta encontrando gargantas en la oscuridad. La caballería atravesó las defensas exteriores como una inundación a través de una presa. Y ahí fue cuando los vagones de pólvora explotaron. Fuego y trueno destrozaron la noche. Bolas de fuego masivas subieron hacia el cielo, convirtiendo la noche en un día infernal por breves momentos antes de sumergir el campamento de nuevo en una oscuridad más profunda. Otomanos confundidos tropezaron desde sus tiendas directamente hacia las lanzas valacas. Pero aquí está el genio. Los atacantes gritaban en turco, gritando órdenes contradictorias. «Los cristianos están en el sector este. Formen filas en el depósito de suministros. El sultán está bajo ataque». En la oscuridad, los soldados otomanos no podían distinguir amigo de enemigo. Cuando escuchaban turco, asumían aliados. Cuando veían formas en equipo otomano, robado de incursiones anteriores, dudaban. Esa duda probó ser fatal. Genízaros corriendo para defender a su sultán chocaron con caballería sipay, respondiendo a diferentes alarmas. En el caos, comenzaron a matarse entre ellos. Los gritos en turco y rumano, mezclándose, creaban una pesadilla de audio. Órdenes contradecían órdenes. Oficiales gritaban comandos solo para ser cortados por hojas invisibles. Tiendas colapsaban mientras sus estacas eran jaladas, atrapando hombres adentro. Caballos sueltos se estampaban a través del campamento, añadiendo al caos.
Los valacos habían convertido el campamento otomano en una trampa mortal de su propia creación. Pero la matanza solo había comenzado. Vlad mismo lideró el ataque hacia el pabellón de Mehmed. Este era el objetivo final: matar al sultán, y la invasión muere con él. 200 de la mejor caballería de Valaquia formaron una lanza apuntada al corazón del campamento. Cortaron a través de defensores confundidos, guiados por las posiciones de tiendas que Vlad había memorizado. Pero espera, algo estaba mal. El pabellón se alzaba ante ellos, exactamente donde debería estar. La media luna dorada brillaba a la luz del fuego. La lanza de Vlad atravesó al primer guardia. Su espada encontró al segundo. Irrumpieron en la tienda, armas listas para el golpe mortal. Pero en lugar de Mehmed, encontraron a su gran visir luchando por su espada. El sultán había movido tiendas como precaución, un hábito de sus días de campaña. El momento de puro genio se convirtió en casi desastre. Genízaros, finalmente organizados, convergieron en el pabellón. Estas tropas de élite no entraron en pánico como los demás. Formaron un muro de acero y disciplina. Vlad tenía minutos, quizás menos, antes de ser abrumado. Tomó la única decisión sensata: la retirada. Cuernos resonaron a través del campamento en llamas, la señal para que todos los grupos se retiraran. Pero escondido en la oscuridad, el daño ya era catastrófico. Vagones de suministros ardían, oficiales yacían muertos. Miles de otomanos se habían matado entre sí en la confusión. El campamento que se fue a dormir organizado despertó al apocalipsis. Mientras la caballería valaca se desvanecía de nuevo en la noche, dejaron atrás más que muerte. Dejaron duda. Si 7000 podían hacer esto, ¿qué pasaría cuando llegaran al campo de batalla elegido por Vlad? El amanecer reveló el costo. 15.000 otomanos yacían muertos, asesinados por valacos, por fuego, por sus propios camaradas en la confusión. Cientos de vagones de suministros humeaban. El cuerpo médico, ya abrumado por la enfermedad, ahora enfrentaba miles de heridos. Pero Mehmed vivía, sacudido, furioso, pero vivo. El comandante Genízaro trajo peores noticias. Entre los muertos había docenas de oficiales superiores, veteranos irreemplazables que sabían cómo manejar una fuerza tan masiva. Lo que sucedió en esas 3 horas sería debatido durante siglos. ¿Cómo tan pocos causaron tanto daño? La respuesta yacía en la guerra psicológica perfeccionada. Vlad había convertido en armas las propias fortalezas otomanas contra ellos. Su tamaño se convirtió en confusión. Su disciplina se convirtió en fuego amigo cuando no podían identificar enemigos. Su confianza se convirtió en vulnerabilidad. La respuesta del sultán sorprendió a todos. En lugar de retirarse para reagruparse, ordenó una marcha inmediata a Targoviste. Mehmed entendía el juego ahora. Vlad los había herido gravemente, pero fallado en su objetivo principal. El ejército otomano todavía superaba vastamente en número a los valacos. Si podían forzar una batalla convencional, los números contarían. Empujar a través del dolor, ignorar las pérdidas y aplastar a este príncipe problemático de una vez por todas. Pero Vlad tenía una carta más para jugar. El ataque nocturno nunca estuvo destinado a derrotar a los otomanos. Estaba destinado a prepararlos.
prepararlos para algo tan psicológicamente devastador que incluso el conquistador de Constantinopla se rompería. Todo, las incursiones de guerrilla, la tierra envenenada, el ataque nocturno, había sido orquestado para llevar a los otomanos a un estado mental específico. Exhaustos, desmoralizados, asustados. Al romper el amanecer y desvanecerse la caballería de Vlad, 15.000 otomanos yacían muertos. Pero el verdadero horror estaba por venir. La marcha a Targoviste se convirtió en una procesión de muerte. Soldados otomanos exhaustos por el ataque nocturno tropezaban a través de terreno hostil, sin descanso, sin respiro. Mehmed los empujaba hacia adelante. El sultán entendía que el retraso significaba muerte. Dale a los balacos tiempo para reagruparse, para preparar más sorpresas, y su ejército podría disolverse solo por miedo. Pero lo que les esperaba destrozaría incluso su voluntad de hierro. El 17 de junio trajo las primeras señales. Los exploradores otomanos informaron algo extraño más adelante. Formas altas en el horizonte, demasiado uniformes para ser árboles. Cuando el ejército alcanzó la cima de la colina final, antes de Targoviste, los elementos de vanguardia se detuvieron tan repentinamente que las fieras chocaron detrás de ellos. Veteranos endurecidos, que habían conquistado ciudades desde Belgrado hasta Bagdad, se quedaron congelados. Algunos cayeron de rodillas, otros vomitaron. Ante ellos se extendía un bosque de muertos. Pero estos no eran árboles, eran estacas. 20.000 postes de madera se alzaban de la tierra en perfectos patrones geométricos. Y en cada estaca, el olor los golpeó primero. En el calor del verano, 20.000 cadáveres en varias etapas de descomposición creaban un hedor que hacía llorar a hombres valientes. El zumbido de millones de moscas creaba un zumbido impío, como si la tierra misma gimiera. Pero el verdadero genio estaba en los detalles. Estos no eran víctimas al azar. Vlad los había organizado por rango. Soldados otomanos reconocían uniformes, caras. Allí, un capitán que había desaparecido en patrulla. Aquí, un recaudador de impuestos que se había desvanecido meses atrás. Las estacas crecían más altas hacia el centro, creando un anfiteatro de muerte. Y en el punto más alto, en una estaca que requirió construcción especial para levantar, se sentaba una figura que rompió el comando otomano. Hamza Pasha, el general favorito y amigo cercano de Mehmed, había sido capturado meses antes. El sultán había asumido que estaba rescatado o muerto. Pero allí estaba, empalado en la estaca más alta, posicionado de manera que parecía inspeccionar el ejército otomano con ojos muertos. Su armadura aún brillaba. Su barba estaba cuidadosamente arreglada. Vlad lo había preservado específicamente para este momento. Un mensaje escrito en carne y amistad. Imagina lo que esos soldados otomanos vieron. Una declaración de voluntad absoluta. Cada estaca requirió horas para preparar. Cada cuerpo tuvo que ser levantado, posicionado. La precisión geométrica no era aleatoria. Mostraba planificación, paciencia, propósito terrible. Esto no era brutalidad de campo de batalla. Esto era guerra psicológica elevada a arte. El bosque hablaba un idioma que solo los conquistadores entienden. Esto es lo que les espera a todos ustedes. Mehmed cabalgó hacia adelante, su rostro una máscara.
Los relatos contemporáneos difieren en sus palabras exactas, pero el significado era claro. Un hombre que puede hacer esto a su propia tierra, a cualquiera que se le oponga, tal hombre no puede ser conquistado, solo evitado. El sultán que había violado las murallas inalcanzables de Constantinopla, que nunca había conocido una verdadera derrota, miró la obra maestra de Vlad y entendió algo fundamental. Algunas victorias cuestan más de lo que la derrota jamás podría. El ejército otomano comenzó a agrietarse. Susurros se extendieron por las filas. ¿Estaba su propio empalamiento esperando? ¿Se unirían a este bosque? Soldados regulares retrocedían. Incluso los genízaros murmuraban oraciones. La imagen quemaba en cada mente. 20.000 estacas, 20.000 advertencias. Y en algún lugar cercano, el hombre que había orquestado esto esperaba con sus fuerzas restantes. Entonces vino la vista que rompió la voluntad de un imperio por completo. Voces de niños se elevaron desde las murallas de Targoviste, un coro de iglesia cantando himnos ortodoxos. El contraste entre canciones inocentes y el campo de muerte creó una disonancia cognitiva que destrozó la moral. Vlad había orquestado incluso este detalle, sabiendo cómo la yuxtaposición afectaría a mentes ya empujadas al límite. Lo que sucedió a continuación todavía perturba a los historiadores. Mehmed II, el conquistador cuyo nombre hacía temblar a reyes, dio una orden que sorprendió a toda su estructura de mando. Retirada. No reagruparse, no sondear debilidades. Retirada completa. El hombre que había conquistado Constantinopla dio la vuelta a su ejército. Su razón declarada: no puedo tomar la tierra de un hombre como este. Que se quede con su trono. Pero sus ojos, dijeron testigos, nunca dejaron el cadáver elevado de Hamza Pasha. La retirada comenzó como una retirada ordenada, pero se convirtió en algo más cercano a la huida. Soldados otomanos, convencidos de que demonios valacos esperaban en cada sombra, abandonaron suministros en su prisa. El poderoso ejército que había entrado en Valaquia como conquistadores se fue como bajas psicológicas. Detrás de ellos, el bosque de los muertos de Vlad se alzaba como testimonio de la voluntad triunfante sobre los números. Pero escondido en esas estacas había un último mensaje. Los cuerpos estaban organizados no solo por rango, sino por origen. Soldados turcos aquí, aliados búlgaros allá, reclutas serbios más allá. Vlad había demostrado que sabía exactamente quién servía en el ejército de Mehmed, de dónde venían, qué dolería más. La precisión aterrorizaba tanto como la brutalidad. Esto no era locura, era método. Las secuelas revelaron algo aún peor. Mientras las fuerzas otomanas se retiraban, encontraron su camino marcado por nuevas estacas, cuerpos frescos, rezagados que se habían quedado atrás, exploradores que habían vagado demasiado lejos. La caballería restante de 6.000 de Vlad los acosaba constantemente, añadiendo al bosque un cadáver a la vez. El mensaje era claro. La matanza no se detendría en Targoviste. En la guerra, la percepción puede ser más mortal que las espadas. Vlad había creado la fortaleza definitiva, una construida en la mente de su enemigo. Cada soldado otomano que sobrevivió contaría el cuento.
Cada futura invasión recordaría el bosque. La mayor victoria no estaba en los cuerpos dejados atrás, sino en el miedo llevado adelante. El hombre que conquistó Constantinopla dio la vuelta a su ejército. ¿Pero por qué? La respuesta completa solo se aclararía a medida que las implicaciones ondularan a través de Europa. Vlad había dominado algo que cambió la guerra para siempre. Impacto psicológico sobre destrucción física. Piénsalo. Nunca derrotó al ejército otomano en batalla convencional. No podía. Pero derrotó su voluntad de luchar, lo que demostró ser mucho más efectivo. El bosque de los muertos se convirtió en una barrera mental más impenetrable que cualquier muro de castillo. Futuras expediciones otomanas en Valaquia recordarían Targoviste y encontrarían razones para hacer campaña en otro lugar. Las implicaciones estratégicas ondularon a través de Europa. La retirada de Mehmed no solo salvó a Valaquia, compró tiempo crucial para que Hungría, Polonia y las tierras de los Habsburgo prepararan defensas. La expansión otomana en Europa se desaceleró en parte por este control psicológico. Cuando la fuerza imparable encontró la voluntad inamovible, eligió fluir alrededor en lugar de a través. Ese es el detalle que aún sorprende a los historiadores. La resistencia de un pequeño principado alteró el curso de la historia continental. Pero Vlad no había terminado. Con 6.000 jinetes, acosó las líneas de suministro otomanas todo el camino hasta el Danubio. Pequeños grupos golpeaban de noche, dejando estacas como tarjetas de visita. El poderoso ejército otomano, que había entrado en Valaquia con tambores batiendo y estandartes volando, se escabulló a casa, disminuido tanto en números como en espíritu. Los poetas de la corte de Constantinopla, que usualmente cantaban sobre las victorias de Mehmed, guardaron silencio sobre la campaña valaca. Considera qué tipo de hombre planea este nivel de guerra psicológica. Vlad entendía que derrotar a un imperio requería atacar su autopercepción. Los otomanos creían en su expansión inevitable, su derecho divino a gobernar. El bosque de los muertos decía lo contrario. Declaraba que algunos hombres, algunas tierras, preferirían crear el infierno en la tierra antes que someterse. Ese mensaje resonó mucho más allá de la estrategia militar. El impacto a largo plazo en las relaciones europeo-otomanas demostró ser significativo. Futuros sultanes se acercaron a las campañas balcánicas con nueva precaución. La posibilidad de otro Vlad, otro bosque, templó ambiciones. Valaquia se hizo conocida como un cementerio para invasores, su reputación protegiéndola tanto como cualquier ejército. A veces, la mayor fortaleza es la construida en la mente de tu enemigo. Y de esta verdad histórica creció algo inesperado: la leyenda de Drácula. El hombre que había salvado a la Europa cristiana a través de la guerra psicológica se convirtió, a través de siglos de recuento, en algo sobrenatural. Pero la historia real supera la ficción. Vlad Drácula no necesitaba poderes vampíricos. Su entendimiento del miedo, su disposición a convertir el terror en arma, su habilidad para convertir la debilidad en fuerza psicológica. Estos demostraron ser más poderosos que cualquier mito. Recuerda, estos no eran solo soldados que murieron en Targoviste, eran mensajes, cada uno cuidadosamente elegido y colocado. La precisión en el horror,
el método en la locura. Eso es lo que rompió a Mehmet. No la brutalidad sola, sino la inteligencia detrás de ella. Cuando los titanes chocan, la tierra recuerda. Y la tierra de Valaquia recordó en estacas y gritos. 30.000 de hecho habían derrotado a 150.000, no a través de la fuerza, sino a través del entendimiento de que el terror mismo podía ser un arma. Vlad había aprendido en el cautiverio otomano que los imperios funcionan con confianza. Destroza esa confianza. Hace el costo de la victoria psicológicamente demasiado caro, e incluso los conquistadores se retiran. La noche en que David no solo derrotó a Goliat, sino que lo horrorizó, resuena a través de la historia como prueba de que los números no determinan los resultados. La voluntad, sí. El entendimiento, sí. Y a veces, la disposición a volverse peor que tu enemigo, sí. La historia giró sobre un solo giro equivocado en la oscuridad cuando Vlad falló la tienda de Mehmet. Sin embargo, quizás ese fracaso aseguró el éxito. Un sultán muerto sería reemplazado. Un sultán traumatizado que ordenó la retirada. Eso creó una leyenda que protegió a Valaquia por generaciones. Al final, Mehmet aprendió que algunos hombres no pueden ser conquistados, solo evitados, solo temidos, solo recordados en las pesadillas de los imperios.